Les felicito y suplico que el Cristo no solamente les bendiga y los ilumine, sino que les dé la fortaleza, que les dé, dijéramos, los recursos necesarios, tanto humanos e internos y psicológicos, para que sigan avanzando en su senda hacia su propio desarrollo interior. Ahí la importancia de las religiones, ¿verdad que sí? Ciertamente. Pero, bueno, Dani, continuamos entonces con la exposición que tú vienes haciendo, ¿sí? Sí, profundizando y aportando como inquietud y exhortación a la audiencia que nos ha seguido hasta ahora, y gracias por ellos infinitas, no me cansaré de decirlo. También es necesario comprender este punto que tiene que ver con la disertación. La religión en sí, libre, es religare, es decir, volver a unir, volverse a integrar. Antes de que existiera la vida, Dios era uno en sí y era múltiple y perfecto. Era el Logos, el demiurgo. Estaba integrado. Emanó la vida por emanaciones, y desde la más alta espiritualidad y desde la más elevada cumbre de lo exquisitamente espiritual y perfecto hasta actualmente en descenso, la materia físico-química ya expresada en vida, el ser se iba separando, la vida se iba separando a través de los eones o a través de lo que se conoce como la cábala hebraica, es decir, de Keter viene Chomac, de Chomac desciende a Binac, etcétera, 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 hasta el mundo físico-químico. Esto demuestra que el mundo no es tridimensional solamente, sino que es múltiple. Y en esa multiplicidad infinita que hay muchas moradas, y en toda esa convivencia, en todo ese comulgar de conexiones, es que existe y es que funciona la religión. ¿Quiénes cambiaron el nombre de religión? Estos grupos humanos. En primer lugar, los comunistas, que son comunistas de verdad. En segundo lugar, los ateos materialistas, enemigos del Eterno. En tercer lugar, los escépticos. Y en cuarto lugar, los mismos religiosos. Porque algunas, no quiero mencionar nombres, ustedes saben cuáles son, algunos grupos religiosos, por querer separarse de la palabra religión para señalar a las otras religiones con el dedo índice y decir que están equivocados y decir que son indignos porque hay fanatismo, entonces fraguó y produjo la división y la confusión actualmente de lo que es una religión, hasta tal punto que algunos siendo religiosos dicen, no, la religión es un estilo de vida. No, nosotros no somos religiosos, nosotros somos místicos. No, nosotros no somos místicos ni religiosos, sino que somos tal cosa. Pero no es lo mismo. Ajá, pero si nosotros analizamos todas estas cosas, vemos un fondo, porque hay un culto, porque hay una adoración, porque hay una feligresía, hay la misma finalidad, porque hay un objetivo común, y ese objetivo común tiene unas alegorías, y esas alegorías tienen un fundamento, no solamente en el mundo extractivo, que es el mundo ideal, sino en el mundo de las causas. Entonces, todo esto en sí, ya analizado fríamente a la luz de la conciencia, nos lleva a la religión. Entonces, ¿por qué existe la religión? Porque existe la vida. Y como la vida es inherente a la religión, y la religión es inherente a la vida, ¿por qué? Porque aquello que emanó quiere retornar otra vez a su origen. La vida es la expresión de lo que se desintegró, que estaba integrado a nivel de separatividad, que es lo que se conoce como la caída pleromática. Para nuestros estudiosos que nos escuchan, la famosa caída pleromática es a los que estamos haciendo referencia. Entonces, la integración del ser, es decir, de abajo hacia arriba, es decir, el sendero de retorno, se conoce como religare o se conoce como yoga. Ahora bien, ¿qué es la gnosis? La gnosis es el conocimiento de la aprehensión del conocimiento directo. Por eso es que nosotros conocemos la palabra muy dialéctica y muy académica, cognoscitiva. Nosotros hablamos porque tenemos capacidad cognoscitiva. Entonces, la cognición pertenece a la aprehensión del conocimiento. Entonces, la gnosis, como es conocimiento puro que deviene internamente, eso se conoce como religión. Si a algún oído eso no le gusta, esa palabra, debiera de reflexionar, estudiar y meditar al respecto, porque hay una serie de yoes muy interesantes que se encuentran analizando esto con el propósito de volverlos ateos y de llevarlos para el abismo, que es el objetivo. Pero si son humildes y sencillos, se darán de cuenta que el planteamiento es interesante. ¿En qué sentido?
de que la gnosis no solamente es un conocimiento de aprehensión de lo interior y de lo profundo en la vía del retorno, no, sino que tiene como fundamento, dijéramos, la liberación, el anhelo liberador de esa esencia que está sometida a la ley, que está sometida al karma, que está sometida al samsara y que está sometida al mundo. Y como ella es espiritual, ella quiere ser libre, porque todo lo libre es espiritual, por eso es que está escrito en todos los libros sagrados. Y en la Biblia, no recuerdo en qué verso, que dice que Dios es libertad, que el espíritu es libre en la palabra del Creador. Entonces, comprendiendo todo esto, llegamos a este punto, a esta conclusión momentáneamente, en el planteamiento, en la exhortación para la edificación de nuestros oyentes, de que siendo la gnosis no solamente el conocimiento de aprehensión internamente, sino que es una filosofía perenne et universalis, y que tanto resplandece en la Grecia como resplandece en Egipto, y así como resplandece en Egipto, resplandece en los misterios de la India antigua, pero también en los de México, y también en los de los incas. Entonces nosotros vemos que la religión es el lazo que nutre como manantial de los principios internos formulativos para el retorno de la esencia ya con su enseñanza y su vestidura y de liberación de del mundo hacia la vida infinita, hacia el Cristo. La gnosis como conocimiento se apoya en las 4 columnas del saber. ¿Ah? Más bien es así. Sí. Más bien es así. Las 4 columnas del saber se apoyan en la gnosis integradas son la gnosis. Son la gnosis, sí. Sí. Entonces, eso es la expresión de la gnosis. Cuando hablamos de las 4, Sí. el conocimiento de las 4 columnas del saber, eso es la base principal de lo que es gnosis. Sí, es decir, cuando el entendimiento humano es abordado por la conciencia y esa conciencia comprende y asimila y traduce la enseñanza de esas 4 columnas, eso es gnosis. Esa es la gnosis, entonces. Pero las 4 columnas independientes no son gnosis. Está bien, ok. De pregunta te lo voy a hacer fuera de los micrófonos, te hago una pregunta ahorita. Entonces, bueno, hablamos de la gnosis. Decimos gnosis. Las instituciones que son gnosis, que dan la gnosis, esa no es la gnosis. La gnosis es una enseñanza que está, bueno, muy profunda, por cierto. Para entenderla es bastante cuesta arriba, pero si no se propone la logra, sobre todo con la ayuda de nuestra Madre Divina. Y hablamos que se sostiene de las 4 columnas del saber. Esas 4 columnas no son parte de lo que es gnosis. Ahí debemos aclarar algo de eso, no solamente a la audiencia, sino a la conciencia pública, cuando haya necesidad. Ciertamente, la gnosis verdadera es la autognosis, porque si vamos a hacer estricto un sensu el análisis y la disertación sobre el gnosticismo puro, es la vivencia íntima de la esencia en las dimensiones superiores de la naturaleza o en los mundos internos con su propio ser y su propia realidad. Ese proceso interior y profundo es religión, es esoterismo puro. Cuando se dice que religión es esoterismo puro, no se comete ningún error. Ahora bien, vamos a plantear lo siguiente. Las mismas instituciones gnósticas no son la gnosis. Una cosa es la institución, una cosa es su personalidad jurídica, una cosa es su estructura física, su infraestructura, su funcionamiento, sus integrantes, y otra cosa es la gnosis ya libre. Es como el Cristo. Existen salvadores, existen precursores, pero el Cristo no solamente es la sumatoria de los Cristos ya resurrectos, no, sino que Él es libre en sí mismo, porque si no, no existieran los resurrectos. Entonces, así es la gnosis. La divina gnosis es sin necesidad de gnóstico, porque ella es inherente al logo, es inherente al creador y se expresa tanto en el devenir como emanación hacia la vida, como en el retorno, que es lo que se conoce como la autorización íntima del ser. Entonces la aclaratoria es esta: existe la gnosis externa, existe la gnosis institucional, pero existe la gnosis interna, la verdadera, que es la que vivencia, experimenta a través de su propio proceso autorrealizador, aquel que está trabajando sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y los libros son como apoyo para uno desarrollarlo. Ciertamente, los libros del maestro Samael Aumbeor es la gnosis eterna,
Es decir, es la enseñanza de su propio proceso religioso, de su propio proceso esotérico, y él como Kalki Avatara de la era de Acuario, como la 10ª reencarnación de Vishnu, como el 5º ángel del Apocalipsis, como el Buda Maitreya, esperado en todos los rincones del mundo, que nadie reconoció, pero que nosotros hacemos testimonio de él en estos instantes, nos lega y nos deja como herencia los principios formulativos que experimentado cada quien logra la gnosis. Él enseña la gnosis externa, que ese era el papel más difícil, traducir la enseñanza interna a la externa. Otra pregunta, Dani, ¿por qué cuando se reciben conferencias de la gnosis nos hablan que la gnosis se sostiene de las 4 columnas del saber, que es arte, ciencia, filosofía y religión? ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. Es interesante eso, pero fíjate tú, hay un ejemplo sencillo, hay un concepto sencillo que utiliza el maestro Samael Aun Weor, que es el que le revela la gnosis en estos tiempos de la raza aria. Él dice, la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, es una filosofía perenne et universal. Y dice, la gnosis es la aprehensión del conocimiento interior. Entonces, por eso se habla de capacidades cognitivas, y por eso es que lo que estamos hablando pertenece a nuestra cognición. Entonces, es algo maravilloso de que, porque el misterio de la luz en sí es la gnosis, llevándolo a otro paralelo. Ahora bien, ¿qué queremos concluir y cuál es la exhortación a la audiencia? De que la gnosis la llevan ellos por dentro y que la posee su propio ser como un tesoro, como una herencia de su propio padre, que entrega al hijo. Ese proceso es la gnosis, y que tiene resonancia es en la autognosis, que es la verdadera gnosis. Entonces, la gnosis que se vivencia, que se experimenta, en el nivel en que cada quien se encuentre, pero consciente, es la gnosis que cuenta. Porque la gnosis formulativa a nivel literario es la verdad del maestro Samael Aun Weor y es el testimonio. Y es la conexión, así como el Evangelio crístico. Entonces, si llegamos a este punto, entonces vemos que la sabiduría universal deviene de la religión cósmica universal, que es la verdad. Ahora bien, que esa verdad como luz sea emanada de distintas fuentes y a través de distintos soles es maravilloso. Eso es lo importante, que es la transparencia, que es el traje de luz, que es la divina gnosis. Ahora, en las 4 columnas del saber, el que está consciente puede extraer la gnosis de un libro antiguo. Un ejemplo, del Popol Vuh o del Chilam Balam. El que esté consciente saca la enseñanza de allí, que pertenece a la literatura universal del pueblo maya, que es esoterismo puro. Pero la gente los que estamos dormidos, o los literatos, lo analizamos desde ese punto de vista nada más. Ahora bien, aquel que está consciente saca la enseñanza, por lo menos, de una roca tallada, ya sea de los egipcios, o ya sea de los mayas, o ya sea de los hindúes. Es decir, la conciencia despierta extrae la enseñanza de donde ella se encuentra, y esa es la vía del conocimiento, y es el verdadero renegare, y es la verdadera gnosis. Por eso es que la gnosis es antes de las columnas del saber. Ahora bien, ya expresa, desde el punto de vista formulativo, vuelvo a expresar esa palabra, las 4 columnas integradas son la gnosis. Dani, pero quiere decir que las 4 columnas del saber, más bien expresándola una, es un conocimiento que uno tiene y lo puede expresar a través de ese tipo de trabajo, por lo menos en el arte, ¿verdad? Y en tantas cosas. Bueno, vamos a hablar más sencillo para no llegar tan profundo, lo que significa lo que es una pintura. Una persona, un buen pintor, te da una enseñanza en cualquier cuadro que tiene un gran significado y uno puede aprender de ese cuadro. Es la manifestación de ese conocimiento y de esa conciencia despierta de ese pintor. Sí, ¿verdad? allí felicitamos a los artistas, a los artesanos, a los cultores, a los literatos, a los escritores, a todo el que expresa el arte. De alguna manera está dejando un legado en su nivel, que es un mensaje formulativo al gran colectivo, a las personas. Eso, entonces ahí está la importancia. Por eso las 4 columnas del saber no son gnosis, es gnosis expresada del conocimiento de la persona, que es la que emana y que es la que manifiesta. Sí, ahora, hay algo muy interesante, porque existe el Pista y Sofía, que es un libro maravilloso que son las enseñanzas del Cristo resurrecto,
Y él dice, yo soy la gnosis del universo. Porque gnosis tiene como paralelismo, dijéramos lingüístico, arcano o misterio. Dani, continuamos entonces con lo que estamos hablando de lo que significa lo que es gnosis. Sí, ahí vamos a analizar otra vertiente más sencilla con respecto a la gnosis, porque la gnosis es sabiduría, la sabiduría solar, en los misterios de la luz. Y allí donde la luz se encuentra la conciencia y se encuentra el Cristo, porque el Cristo dijo, yo soy la luz. Es interesante que la luz es el leitmotiv o la causa causorum de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Entonces, siendo la luz todo y el todo, y siendo el Cristo la luz manifiesta en nosotros es conciencia. Entonces, la vía, el sendero, es la conciencia. Hago una exhortación en estos instantes a la audiencia para que considere el tema en el marco de Cantos de mi Tierra y profundicen y estudien, porque la sabiduría está dentro de ustedes. El gran conocedor son las partes superiores de su propio ser, y la enseñanza es la vida misma. Es decir, el aprendizaje es cristalizar la vida, que es el alma en sí. Cada día que pasa, Dani, puede hacer, vamos a decir, como un capítulo, ¿verdad?, de un libro, ¿verdad? Sí, porque es el pan diario. Sí, sí. Entonces, ese es el pan del sabio. Pero Dani, mira, fíjate, ya nos quedan, pues pocos minutos 4 minuticos nos están quedando. Haz la petición para que nos despidamos y esperamos que el próximo sábado tengamos otro ratico que conversar con nuestra audiencia. Gracias infinita a la audiencia y realmente felicidad. Realmente quisiéramos compartir más con ustedes. Estamos muy limitados. Es muy corto el tiempo, ¿verdad? Sí, el tiempo nunca nos alcanza. Realmente pueden experimentar lo real, que pueden aspirar a las grandes realizaciones y que el ser pueda bendecirles en el sentido de inquietarles profundamente y de llevarlos en su regazo para que puedan despertar. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, Divino Logos, tú que eres nuestro Salvador, que descendiste del Sagrado Absoluto Solar para enseñarnos con tu vida, con tu pasión, muerte, resurrección y ascensión, el camino que ha de llevarnos a la liberación final. Te rogamos en estos instantes de necesidad que derrames bendiciones sobre nuestro corazón sufriente, que está lleno de tinieblas, de ignorancia y de dolor, de mezquindad. Te suplicamos que en esas bendiciones nuestro corazón sea lleno de plenitud, de amor, de paz, de esa misericordia y esa tolerancia que necesitamos en estos instantes. Te ruego por los quienes nos escuchan, porque sean sanados, porque sean bendecidos esos hogares llenos no solamente de dicha y de ese equilibrio que necesitamos en estos instantes, que es armonía, que sea restaurada esa armonía y que la discordia sea alejada de esos hogares. También te ruego que en esa mesa reine la abundancia, que se aleje la carestía y las necesidades. También te suplico por los niños. Bendícelos, Señor, a todos, que sean protegidos. Te ruego por su salud, por su comprensión, y muy especialmente te pido que nuestra esencia sea bendecida en ti, para que pueda despertar y para que pueda luchar para ser digna de ti. Gracias infinita. Amén. Así sea. Que Dios bendiga a todos los hogares, como lo dije en el programa Sendero Musical.